Muy queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Seguimos caminando en nuestro itinerario formativo en este módulo dedicado a la espiritualidad, concretamente a la oración cristiana. Es así que hemos llegado a la lección número 15 y entramos pues en la recta final de este ciclo dedicado a la oración. Esta lección número 15, como ahora lo pueden ustedes advertir, está titulado El combate de la oración. Pero antes de adentrarnos pues al estudio de este tema, los invito pues para que iniciemos juntos con nuestro momento de oración. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión de San José, que seamos escuchados y que seamos bendecidos. ¿Me ayudan a hacer juntos la oración? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta lección número 15, queridos amigos, como lo hemos ya anunciado, pues, va a tratar el tema de la dificultad o el combate que supone la oración para nosotros los cristianos. Conviene que recordemos brevemente lo que vimos en la lección pasada y al mismo tiempo nos planteemos el objetivo que perseguimos para este nuestro tema de estudio. Miren, allí en el enlace vamos a recordar un poquito lo que trabajamos. Recuerden cómo en la lección anterior profundizamos en algunas formas de dirigirnos a Dios y también descubrimos, ¿verdad?, las implicaciones de la oración en la vida práctica. Ahora vamos a conocer algunas de las grandes dificultades que se nos presentan en la vida de oración de todo creyente. Para esto nos vamos a plantear este doble objetivo. Primero, descubrir que la vida de oración es un combate que requiere superar las dificultades que se nos van presentando a lo largo de la vida. Y segundo, proponernos algunas pautas para superar las distracciones que aparecen frecuentemente en la oración. Y nuestro punto de partida es, como siempre, el encuentro con la palabra. Hoy se nos ofrecen dos breves textos. El primero está tomado del libro del Apocalipsis, allí donde el Espíritu del Señor habla para invitar a los fieles a la perseverancia, a la constancia, a pesar de las pruebas. Y el segundo texto está tomado de la carta del apóstol Santiago. Vamos pues a adentrarnos en lo que nos dice la palabra. Dice el libro del Apocalipsis: aquí se pone a prueba la constancia de los creyentes, de aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús. Y el apóstol afirma: sepan que su fe, al ser probada, produce paciencia, y la paciencia logrará su objetivo, de manera que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Estos textos, pues, nos invitan en su conjunto a la constancia y a la paciencia en la oración. En 10 breves números vamos a exponer entonces el contenido de esta lección, que creo
Es de sumo interés para nosotros porque estoy seguro que todos, absolutamente todos, hemos tenido que luchar en nuestra propia vida espiritual en distintos combates y hemos tenido que pasar juntos por distintas pruebas. Lo primero que afirmamos en esta lección es que ciertamente la oración y la vida espiritual siempre son un combate. ¿Por qué decimos esto? Porque siempre nos enfrentamos con distintas dificultades a la hora de hacer nuestra oración. Factores internos o externos nos condicionan para que nuestra oración o nuestro momento de espiritualidad sea verdaderamente fructífero. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito del combate en la oración, que luchar para vencer los factores adversos en la oración se convierte para el cristiano en una especie de combate. Pero ¿a qué nos referimos con los factores que intervienen en nosotros como enemigos a la hora de hacer la oración? Miren, podemos distinguir dos tipos de factores: los factores externos y los factores internos. En los factores externos que nos condicionan o que influyen en nosotros a la hora de hacer nuestra oración, por supuesto que nos referimos a todo lo que está en el ambiente, todas las condiciones de afuera que ciertamente nos dificultan en el momento de hacer oración. Y en los factores internos, pues hablamos de todas esas cosas que nos suceden interiormente y que tampoco nos permiten orar como nosotros quisiéramos. Allí se nos mencionan solamente algunos: la distracción, el desaliento, la aridez o sequedad espiritual y también la falta de fe, aunque también pudiéramos, ¿verdad?, añadir tantos otros que ahora están estos términos fuertemente utilizados: depresiones, angustias, miedos, inquietudes, sinsabores, frustraciones, duelos, que luego dirán los padres espirituales que todos ellos en su conjunto no es más que un montón de demonios que atacan el alma y que nos apartan de Dios. En los factores externos, cuando decíamos que son los factores ambientales, los factores espaciales o geográficos, los factores del clima, ciertamente, queridos amigos, tenemos que decir una palabra sobre los ambientes en los cuales nosotros vivimos. Cada vez más el ruido de las ciudades, los lugares fuertemente poblados, el ruido, el ajetreo, el movimiento vehicular, la música desorbitada, el tránsito de las personas, el ruido de las fábricas, de las máquinas, etc. El ambiente en donde nosotros estamos, ¿cómo condiciona para lograr, pues, los factores o los ambientes necesarios para considerar un ambiente de paz? Y eso, aunado, pues, a las prisas, las largas jornadas de trabajo, las ocupaciones y preocupaciones domésticas, etc. Todo eso exteriormente, ¿cómo nos afecta para lograr en un momento un ambiente de paz, de tranquilidad que favorezca nuestra espiritualidad? Y también ese pensamiento materialista que vigila el tener sobre el ser. Las cosas valen de acuerdo a lo que producen, y como la oración en muchas ocasiones no produce nada, al menos nada material, entonces, según esa mentalidad, carece de utilidad. Sí, cuando la gente dice que solo lo material vale, lo otro no funciona.
De los factores internos, ahora vamos a decir lo siguiente. Existen, como decía yo hace un momento, muchos factores que están dentro de nosotros, a lo que los padres espirituales llaman los demonios, a lo que Santa Teresa de Jesús va a llamar la loca de la casa, la ruidosa del molino. Nosotros también llevamos dentro de nosotros muchos ruidos, muchas inquietudes, muchas cosas que no nos permiten, pues, ¿verdad?, lograr esa paz interior. Si yo les preguntara a ustedes, queridos amigos, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado el desaliento en la vida y todavía más el desaliento a la hora de hacer nuestra oración? El desaliento significa eso, no tener aire, no sentir fuerza, no sentir deseos, no sentir ganas, no estar motivados. El desaliento es vivir sin el aire, pues, no tener deseos de nada. Pues bien, cuando el cristiano, cuando el orante se empeña en iniciar un camino espiritual, lo primero que tenemos que recordar es lo que ya habíamos dicho desde nuestras primeras lecciones, ¿se acuerdan? Orar no es nada fácil, así como tampoco orar se consigue simplemente con el deseo. La oración y el grado de oración se consigue solamente en un fuerte ejercicio, en una constancia y en una tenacidad. Por eso se nos recomienda, ¿verdad?, que a los iniciantes en la oración siempre tratemos de adoptar un método, una forma concreta de cómo habremos de hacer nuestra oración. Pues la vida de oración no es un camino fácil, y lo volvemos a reiterar, no es un camino fácil. Por tanto, exige paciencia, esfuerzo y tenacidad. A la hora de hacer nuestra oración, ciertamente que vamos a encontrar algunas actitudes que se nos piden de nosotros mismos. La oración siempre va a pedirnos cada vez más y a exigirnos cada vez más. A veces, nuestro caminar espiritual va a pedir de nosotros que practiquemos algunas virtudes como el perdón, la ayuda, la conversión, el cambio de mentalidad, pues, y eso no siempre resulta fácil. Aún con esos pequeños retos o grandes retos, según de quién se trate, también, queridos hermanos, podemos experimentar el desaliento. Es que yo no logro cambiar este sentimiento. Es que yo no logro actuar de forma distinta. Es que yo no logro conceder el perdón, es que yo no logro conceder el olvido, etcétera. A la hora de hacer nuestra oración, ciertamente estos pequeños demonios pueden apoderarse de nosotros de tal manera que pronto nos rindamos y digamos, no podemos. Y también el desaliento cuando sabemos que por más que hemos estado intentando una cosa, simplemente no se consigue mucho o nada. Otra vez hay que volverlo a decir. Los verdaderos orantes, los que verdaderamente están en el recto camino de la oración y de la espiritualidad, son aquellos que son humildes, los que piden pero no exigen, los que hablan pero no gritan, los que suplican y saben esperar. Por eso a la hora de hacer nuestra oración, y a veces, aunque experimentemos el desaliento, queridos amigos, nunca hay que olvidarnos de estas virtudes. Siempre orar con humildad, con disposición y con confianza, pero sobre todo
con perseverancia, con tenacidad, con terquedad, pues. Recuerden las palabras de Jesús: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Por eso, amigos, a la hora de hacer nuestra oración, después de vigilar tanto los demonios de afuera como los de dentro, siempre tengamos presentes pues estas virtudes: humildad, disponibilidad, confianza y perseverancia. Otro de los enemigos o de los factores internos que frecuentemente nos atacan, y dice un padre espiritual, queridos amigos, que esto nos ha sucedido a todos, hasta los más grandes santos han pasado por este camino fangoso: la distracción y los apegos. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la distracción en la oración? La distracción que viene producida o por los ruidos de afuera, pero muy frecuentemente también por los ruidos de dentro. Habemos personas, ¿verdad? Y esto hay que confesarlo. Habemos personas que con mucha facilidad nos distraen las cosas de afuera. Una puerta abierta que no se cierra aunque nosotros lo pidamos. Un teléfono celular que está timbrando. Alguien que está hablando muy fuerte, o el llanto de un niño que no se calla y que nos impiden a nosotros lograr el silencio, pero también esos ruidos internos, que son nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestras imágenes, nuestro desfile de cosas que traemos en la cabeza. Sí, todos hemos pasado por las distracciones. Pues bien, un método eficaz para contrarrestar la distracción, ahora más adelante lo mencionaremos, al menos Santa Teresa de Jesús lo recomienda mucho. Si tu mente es débil y se distrae pronto, concéntrate en una imagen, en una pintura, en una escultura, en un texto sagrado, en un crucifijo. Que tu visión se concentre en algo para que luego esa visión también te ayude a llegar hasta tu mente y a tu corazón. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: a final de cuentas, nuestras distracciones solo descubren en nosotros aquello que llevamos dentro del corazón como apegos. Es decir, que frecuentemente todos esos ruidos que traemos adentro no son más que nuestros apegos y nuestros desórdenes. ¿Y qué razón entonces tenía mi Jesús cuando decía, verdad? Porque allí donde está tu tesoro, allí también tú tienes tu corazón. Sería, por tanto, queridos amigos, interesante descubrir que si ustedes y yo a la hora de hacer nuestra oración somos gente más bien distraída, somos gente más bien que se diluye rápido en el pensamiento de Dios, tendríamos que escarbar o que descubrir con mucha honestidad qué es lo que hay dentro de nosotros y así poder descubrir qué es más importante dentro de nosotros, Dios o nuestros apegos. Solo cuando descubrimos esta verdad, entonces estamos en calidad de ofrecernos o a Dios o a eso que estamos nosotros apegados. Así lo dice la palabra divina, y el combate termina cuando se elige a quien verdaderamente se desea servir. Distracción y apegos, otros elementos que entonces tendríamos nosotros que ver dentro de nuestra propia alma y de nuestro corazón a la hora de nuestras oraciones. Otro factor interno
que condiciona mucho nuestra oración, nuestra espiritualidad, es esto que los místicos llaman la aridez o la sequedad. Yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia de haber visto una tierra árida, una planta en nuestra casa cuya tierra está totalmente seca, un prado, un jardín seco. Pues también el alma y el corazón sufren sequedad, sufren aridez. Espiritualmente la aridez se define como cuando el alma del orante, cuando el corazón del orante no encuentran gusto ni por las cosas de Dios, ni mucho menos el deseo de hablar con Dios. Y si lo hacen, tampoco experimentan ni sienten a Dios por ningún lado. Sin embargo, aunque parezca esto un enemigo adverso, fíjense bien que aún en la aridez se presenta, mejor dicho, una gran oportunidad para fortalecer nuestra fe. Aun cuando más áridos, apáticos, apagados estemos, vean, si nos animamos a hablar con Dios, aunque sea a decirle de nuestra propia sequedad, es en este momento en que la fe se purifica todavía más, pues la fe se mantiene firme junto a Jesús, tanto en su agonía como en su sepulcro. Cuidado, si nosotros advertimos que nuestra aridez o nuestra sequedad espiritual es una sequedad de raíz, eso significa, queridos amigos, que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios no ha entrado en lo profundo de nuestro corazón, sino que, como dice la parábola del sembrador, la semilla solamente cayó en el camino duro, seco, en la roca. Y entonces allí es muy difícil que la semilla crezca, salvo que aquella piedra dura, cerrada, se vuelva permeable o se llene de condiciones para que la semilla germine. Esto, interpretado a nuestra vida espiritual, pues puede ser que nuestra alma, nuestro corazón estén así de secos, de cerrados. Solo una experiencia de conversión puede convertir el corazón de roca en un corazón de carne. La única forma de superar nuestra aridez, nuestra sequedad, es no darnos tregua, a pesar de cómo nos sintamos, orar siempre, vencer la pereza y el desánimo, porque como dice Santa Teresa, los tiempos de aridez los aprovecha muy bien el demonio para meterse en el corazón junto con todos los demás secuaces y acaban por secarnos totalmente de raíz. Otro factor interno que imposibilita o dificulta mucho la oración es también esto, lo que llamamos nosotros la falta de fe. ¿Cuántas veces ustedes o yo quizá lo hemos compartido o a lo mejor también hasta confesado? Padre, reconozco delante de Dios y de usted que yo he perdido la fe. Yo ya no siento fe. Esto, queridos amigos, es una gran tentación que se manifiesta en primer lugar en esa experiencia que tenemos de dudar. ¿Y yo para qué rezo si Dios no me escucha? ¿Yo para qué oro si mi oración nunca llega a Dios? ¿Yo para qué sigo esforzándome si yo sé bien que no va a pasar nada? La falta de fe no es otra cosa más que una crisis de confianza en Dios y una crisis de confianza en uno mismo. Y la falta de fe, pues generalmente produce
una fuerte desesperación. Pierdes la fe, pero también pierdes la esperanza. Perdemos la fe en la oración muchas veces por tantos problemas, situaciones y dificultades que enfrentamos, porque no vemos soluciones rápidas, porque no encontramos arreglo a los problemas, porque nos encerramos en nosotros mismos, porque no confiamos en Dios ni tampoco en nosotros. Nuestro corazón está en otra parte, nuestros intereses en otro lugar, pero no nos soltamos delante de Dios. Y aquí, como dice nuestra lección, pronto aparece un círculo vicioso. Miren, los que dicen, pues como yo no tengo fe, no le veo caso orar. Y por consiguiente, los que nunca oran difícilmente recuperan la fe. Por tanto, siempre habremos de tener esta virtud con nosotros, la confianza total en Dios, apostar por Él, pase lo que pase. Nuestra vida en las manos del Señor, así como Pedro un día fue rescatado de la tormenta en su debilidad de fe, saber que aún en medio de la dificultad, de la angustia, de la tormenta, la mano de Dios está con nosotros para rescatarnos. Otro de los factores muy amenazantes y muy frecuente en nosotros es esta queja: mi oración no es escuchada. A mí Dios no me escucha. Por más que he orado y he rogado, a mí no se me concede nada. Qué difícil es para el creyente entender la voluntad de Dios sobre nosotros y comprender que los caminos de Dios no son los nuestros y que los tiempos de Dios muchas veces tampoco coinciden con los nuestros. Una palabra a todos aquellos hermanos que piensan o creen que la oración es algo así como una especie de magia o de conjuro. En cuanto yo pronuncie las palabras mágicas, se me va a conceder lo que pido. En cuanto yo pida este milagro, a los pocos minutos lo voy a tener aquí. No, ya lo dijimos, la oración no es magia. La oración no es función de circo. La oración es confianza. La oración es paciencia. La oración es fortaleza. La oración es tenacidad. Así pues, decimos nosotros que ante estos demonios que frecuentemente nos asaltan y nos preguntan una y otra vez, ¿por qué sigues orando si no tienes nada? El apóstol Santiago en su carta nos recuerda lo siguiente: ustedes frecuentemente oran, pero no obtienen lo que piden, o si piden, no reciben lo que esperan. ¿Saben por qué es? Pues porque piden mal, porque piden solamente para satisfacer sus propios placeres, sus propias pasiones, pero no piden conforme al Espíritu de Dios. Por eso, queridos amigos, siempre que nosotros hagamos nuestra oración, habremos de advertir lo siguiente: oremos siempre, pero con un espíritu abierto a que se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra. Y veremos y entenderemos cómo, si al hacer nosotros nuestra oración y a poner en las manos del Señor nuestras peticiones, somos bendecidos y somos beneficiados, eso significa que lo que pedimos estuvo en orden a la voluntad de Dios. Y que cuando no se nos concede por alguna razón, entonces habremos de estar ciertos que Dios ha determinado otra cosa para nosotros. Me parece que en este punto es donde nosotros los creyentes tendríamos que trabajar demasiado.
porque parece que nuestra fe en este sentido se ha quedado muy infantil o muy pequeñita, de tal manera que nosotros luego nos parecemos a esos niños caprichosos que frente al aparador de juguetes, sin saber cuánto cuesta, sin saber cómo funciona y sin saber para qué sirve en realidad, solo se empeñan en ello y hacen un fuerte berrinche por quererlo obtener a como dé lugar, cuando en realidad no todo lo que nosotros pedimos de verdad nos conviene. Una seria reflexión sobre esto, ¿verdad? Y lo que nosotros pedimos frecuentemente, sí será lo que nos conviene y lo que nos santifica delante de Dios. Por eso, queridos amigos, la invitación es para orar siempre y en todo lugar. Dice el Evangelio en una de las parábolas que ya también revisamos en este curso, ¿verdad? Para enseñarles a sus discípulos la necesidad de orar siempre y desfallecer. Y sin desfallecer, Jesús contó la parábola a sus amigos del amigo inoportuno. Orar siempre y sin desfallecer. Tocar. Y si no me abren, seguir tocando y seguir tocando hasta que me abran, como el amigo que fue a importunar al otro de noche para pedirle su ayuda. Así también nosotros, amigos, estamos llamados a orar siempre y sin desfallecer, y cualquier momento del día o en cualquier situación en la que nos encontremos, es un momento propicio para orar, para comunicarnos con Dios, para hablarle, para suplicarle, para ponerle en sus manos nuestra vida. Esta frase atribuida a San Juan Crisóstomo, vean qué importante es en su enseñanza. Es posible orar incluso en el mercado o en un paseo solitario. Hacer una frecuente y fervorosa oración, o cuando estamos sentados dentro de nuestras tiendas, comprando o vendiendo, o incluso ocupados en la cocina. Todo momento y todo lugar es propicio para hablar con Dios. Así, queridos amigos, nosotros también habremos de vencer pues esas tentaciones o esas sentencias que luego nos las hemos creído, ¿verdad? Es que orar solamente cuando estés en el templo, orar solo cuando estés solamente frente a un crucifijo, orar solamente cuando estés ya dentro de tu cuarto y a solas. No, vean cómo todo momento y toda actividad puede ser propicia para la oración. Seguro recuerdan este dicho que dice: todo se convierte en oración a condición de que se ore. Ciertamente que para lograr una oración mucho más fructífera y fecunda, pues siempre habrá que proveernos de condiciones favorables. No se puede orar, ¿verdad?, dentro de una discoteca con el ruido a todo volumen, o sobre todo los que sufrimos, ¿verdad?, de esa mente que se distrae rápido con cualquier cosa. Ciertamente no todos los ambientes ni en cualquier circunstancia se cumplen las condiciones favorables para orar, pero al menos si queremos nosotros obtener mayores frutos en nuestra oración, deberíamos de tener en cuenta estas condiciones: lugares tranquilos, momentos reposados, darle sus espacios y sus momentos privilegiados, pero nunca atrevernos a hacer la oración cuando estamos cansados. En el cuerpo, sobre todo cuando el cuerpo está cansado y pretendemos hacer oración, ustedes y yo sabemos lo que sucede. Necesitamos pues tiempos destinados a la oración, lugares y momentos adecuados para orar. Yo termino diciendo lo siguiente como conclusión. Si nos hemos decidido a iniciarnos en la oración, hay que tener en cuenta, queridos amigos, que nos hemos decidido a iniciar un camino muy difícil,
No es un camino sencillo, pero una vez que nos hemos iniciado en esto, verán ustedes cómo vamos a ir progresando poco a poco, de menos a más. Y también vamos a tener las herramientas necesarias para ir acabando con esos enemigos e ir venciendo los distintos obstáculos. Cada día es una oportunidad de crecimiento en nuestra fe y también en nuestra fidelidad a Dios. Recordamos las palabras que el apóstol San Pedro dice a su comunidad para hacerlos perseverar y animarlos en su progreso espiritual. Vivan alegres, aunque de momento sufran aflicciones, porque las aflicciones nos vienen por tantas pruebas de las que tenemos que pasar. Pero recuerden que en medio de las dificultades es como se acrisola nuestra fe. Y nuestra fe es más valiosa que el oro. Y dense cuenta que si el oro, siendo algo tan perecedero, se purifica solo a través del fuego, con cuánta mayor razón no se purificará nuestra fe y nuestra esperanza en las pruebas, pero sabiendo que nuestra recompensa al final es siempre el Señor Jesucristo. Yo los invito, queridos amigos, a que retomemos o recapitulemos pues esta lección que hoy hemos compartido juntos, detectemos cuáles son nuestros enemigos, nuestras condiciones, los demonios, en qué nos estamos atorando más, cómo va nuestro caminar. Y después de esa reflexión, pues juntos hagamos esta actividad que ahora yo les sugiero. Contestemos claramente. ¿Qué dificultades tienes tú para orar? ¿Cómo puedes ayudarte a resolver esas dificultades? De acuerdo a tu propio estilo de vida, ¿qué momentos te son favorables para orar a ti? Y menciona finalmente, ¿qué factores impiden tu oración y cómo los puedes combatir? Espero, queridos amigos, que me reporten pues esa actividad. Yo los sigo esperando con el favor de Dios para seguir caminando en esta recta final de este módulo que hemos dedicado a la oración y a la espiritualidad. Con el favor de Dios nos encontramos la próxima semana. Mientras tanto, pido a Dios que los siga bendiciendo y ayudando a todos ustedes, y también yo me encomiendo a sus oraciones. Gracias y hasta la próxima.